Estamos de vuelta en Expertos del Deporte después de nuestra primera pausa comercial, luego de esa intervención del señor Herbert de la Rosa. Nosotros vamos a hablar del futsal porque se realizó la jornada número 6, esto es reposición de partidos. Aún falta la séptima jornada en algunos encuentros, pero también se viene la octava. Pero para empezar con esta información del futsal masculino, los resultados de a media semana. Sí, Gluco 8-3 a Hansport, con eso pues prácticamente afirma su liderato. Y mira, son 6 partidos jugados, 18 puntos, puntaje perfecto para el multicampeón nacional. Y la sorpresa la dio Total Pro, porque le sacó un puntito a Legendarios. Fíjate que Total Pro no es tanto sorpresa, porque es un equipo que anota demasiado. Anota bastante. El problema es que le anotan. Sí. Es un equipo que no deja de anotar en los encuentros. Esta vez empató 4-4 contra Legendarios. Le saca un punto importante, suma ahí también Total Pro. Ya veremos la tabla más adelante. Lo que sí es preocupante es el desenvolvimiento de las Nubes. Sí, justamente el desenvolvimiento de las Nubes, que no ha sumado un solo punto en estas 7 jornadas que ha disputado. Ya la octava pues será este fin de semana, este sábado. Hablando de lo de Total Pro que decía, lo que pasa es que la ideología de juego de Total Pro es la ideología del Zancudo Estrada. Es de familia. El hijo mayor del Zancudo Estrada, Carlos Eduardo Estrada, que se llama igual que él, es el que dirige al equipo de Total Pro. Y otro hijo, el hijo menor del Zancudo, pues juega en ese equipo de Total Pro. Recién lo vimos nosotros transmitimos un partido de Gluco ante Total Pro, era duelo de familia. Porque Gluco es dirigido por el Zancudo Estrada, y por el Zancudo Estrada Junior, digamos, es dirigido Total Pro. Así que la ideología de juego es totalmente, pues, muy buena, la verdad, y eso le ha dado réditos. Recordemos. Y eso se ve reflejado en Total Pro porque, como te decía, si bien es cierto, por ahí hay mucha falencia todavía, pero anota demasiado, está presente, está prendido ya. Si hablamos de Total Pro, está metidito dentro de los 4 primeros lugares. Sí, si querés repasamos la tabla de una vez, después de esos resultados que se dieron a media semana. Me parece, si querés empezamos entonces con la tabla después de esos resultados que se dieron a media semana. Pues Glucosoral se mantiene firme al mando de la tabla con 18 unidades y un partido menos aún. Sí, Farmacéuticos también tiene 15 unidades, un partido que le falta también, justamente en la reposición de la séptima jornada la otra semana, a media semana será el clásico, Gluco Pharma. Exactamente. Y por ahí pues, pero ya dejó 3 puntos en el camino, tiene 15, y Legendarios es tercero con 13 y también le falta un juego. Exactamente, y Total Pro, como lo decíamos, ratificamos el cuarto puesto con 13 unidades, ya con juegos completos. Le sigue Dinamo en el quinto con 10 unidades. También está Gerona en el sexto con 9, Alianza tiene 6 en el séptimo lugar, y nos vamos hasta el octavo. Lince Salvavidas también tiene 9, ellos 3 completos. Exactamente, y terminamos con Hansport con 4 unidades y las Nubes con 0 unidades. Y hablando precisamente de Hanspro y las Nubes, se viene el partido en la jornada número 8. Sí, en la jornada número 8, por ahí tal vez las Nubes va a intentar salir de ese, no va a salir del fondo de la tabla, pero al menos sumar de a 3 por primera ocasión. Y el partido más llamativo de esta octava jornada, Legendarios Gluco, vaya prueba la que tiene Legendarios luego del empate, 2 puntos que dejó ante Total Pro, y se viene el partido más duro, una reedición de la última final. Legendarios Gluco es el que vamos a transmitir el domingo a las 4. Así es, pendientes entonces, porque esto va a ser el domingo a las 4 de la tarde, el partido de la jornada. Esto y más en esta nota. La actividad de la Liga Nacional de Futsal continúa con las acciones este sábado, en donde se disputarán 5 encuentros, siendo 3 en el domo de la zona 13 y 2 más en el Teodoro Palacios Flores. La jornada en el domo iniciará con el juego entre Hansport y las Nubes a las 14:30 horas, para que a las 4 de la tarde Farmacéuticos se mida ante Gerona, siendo el juego de fondo en dicho escenario entre las escuadras de Lince Salvavidas y Deportivo Dinamo. Mientras que en el Teodoro Palacios Flores la actividad iniciará cuando Legendarios salte a la duela para enfrentar al multicampeón Glucosoral a las 14:30 horas, y para las 4 de la tarde Alianza se enfrente a Total Pro. Se viene la jornada número 5 del fútbol guatemalteco. Está muy bien el fútbol guatemalteco en la Liga Nacional. Digo muy bien porque ahí empezaron bien los equipos. Y se arranca con Comunicaciones recibiendo a Marquense. Sí. Esto es a las 4 de la tarde en el estadio Cementos Progreso. Sí, regresan al Cementos Progreso. Ahí. Sí, justamente Comunicaciones, que al fin puede debutar, podríamos decir, este torneo en el Cementos Progreso. Lo va a hacer ante el Deportivo Marquense. El Deportivo Marquense, que siempre
siempre viene a darle partidos complicados a Comunicaciones, por ahí le ha sacado empate, lo ha vencido más de alguna ocasión. Y yo creo que lo que decías de la tabla, del primero al séptimo lugar son 3 puntos nada más de diferencia, así que la tabla está muy bien para llevar ya 5 jornadas, no hay uno que se haya despegado. No es como lo que pasa en futsala. Sí, exactamente, no es lo que pasa en futsala, y únicamente tenemos 2 equipos invictos, sigue siendo Xelajú y Municipal, que no han perdido, aunque ya han empatado más de un encuentro, 2 para ser específicos, y por eso no están todavía punteando en esta tabla de posiciones. Yo me quedo con Comunicaciones. Perfecto, igual me quedo con Comunicaciones en este resultado que se ve, aunque Comunicaciones hoy por la tarde, no por la tarde, por la mañana rapidito, el Colo López, sí. Emiliano López, se resintió. Entonces, ella estaba dentro del armado, o sea, hay que sumarle esto, mala salida de Castrillo. Sí. Y entonces, obviamente, hay una variante, pero ya esto lo solucionó durante el día y obviamente tuvo que variar un poco la formación para el día de mañana. Iván Sopeña. Barrera, me parece, tal que va a ser su oportunidad. No sé, todavía no sé. Pero vamos a ver qué pasa el día de mañana. Luego, siguiendo el mismo sábado a las 6 de la tarde. Que no es habitual porque regularmente jugaba a las 8. Así es, exactamente. Y lo pasó, o sea, sábado. 6. Acuérdate que normalmente lo hizo domingo, que fue muy bien. Xelajú recibe a los Conejos del Mitlán. Un lindo partido para Xelajú luego de haber dejado puntos en el camino en la última jornada allá en Carchá. Y pues Mitlán viene de ganar estar en el de local. Y Mitlán es un equipo que casi nunca aparece de visitante. Es un equipo que le cuesta mucho salir de su estadio, jugar fuera. La verdad que le ha costado bastante al Deportivo Mitlán, a los Conejos de Chejo Guevara y compañía. A mí me parece. ¿Tú te pareces a quién? Yo me parezco. A mí me parece que es Xelajú el que se queda con los 3 puntos ante el Deportivo Mitlán. Creo que por ahí le saca más de un gol. Creo que Xelajú va a tener un buen partido. Marcador. No estoy dando un marcador, pero parece que Xelajú va a tener un buen partido ahí. Sí, obviamente Xelajú lleva la ventaja, ser local, está pasando un buen momento, no como el torneo pasado, entonces la afición se está haciendo presente y eso va a servir de apoyo para que los chivos puedan sacar un buen resultado ante los Conejos. Igual me quedo con Xelajú y seguimos en el mismo sábado, solo que a las 20 horas, allá en la ciudad del señor Herbert de la Rosa. Ni vayas a hablar mal ahí. Me hizo señas, así que Petapa recibe a Carchá. Lindo juego, la verdad. Sí. Lindo juego, 10º y 11º. Sí, 10º y 11º. Estamos hablando de que uno tiene 3 puntos, el otro 2, en el caso de Carchá. Por ahí puede ir levantando Carchá o el mismo Petapa meterse dentro de los primeros 5 lugares del torneo. Esto en el Julio Armando Cobar, como es habitual. Petapa siempre de local ha jugado sábados a las 8 de la noche, excepto cuando juega con los equipos grandes, por así decirlo, Comunicaciones, Municipal, el mismo Xelajú, que estuvo jugando domingos a las 4 de la tarde. Me parece que esa es la tónica que se va a mantener. Sí. Petapa, Carchá, creo yo que por ahí Carchá le saca el puntito. Yo estaba dudando porque fíjate que, así rapidito, similitud de juego, sí. Petapa no ha empezado muy bien, pero hay que tomar en cuenta una cosa, le ha tocado solo de salida. Exacto. Porque el único encuentro que ha tenido local lo ganó y fue precisamente contra Mitlán. Exactamente. Así que creo que yo sí me voy por el equipo de Petapa, creo que ya no es un mal equipo, es un buen equipo, le ha tocado no el calendario adecuado, sí. Hoy es su oportunidad. Aunque la segunda vuelta para Petapa va a estar a pedir de boca, todo al revés. Exactamente, pero el inicio es difícil, así que también me quedo con Petapa. Luego nos trasladamos al día domingo. Bien dividida la jornada, 3 y 3. Guastatoya, yo no diría la revelación del torneo, pero diría una muy grata sorpresa. Exacto. por cómo se ha conformado, porque se miraba como el Benjamín por la gente que traía, porque Exacto. vienen de primera división, equipo complicado, el equipo de Guastatoya, recibiendo a Suchitepeques que no ha levantado y ahora le toca un partido de visita muy difícil porque el local da mucha batalla, sí. Corre, no da pelotas por perdidas, así que yo me quedo con el equipo de Guastatoya. Sí, yo voy por el equipo Pecho Amarillo también del cuadro de Guastatoya, que además en este torneo cambió su horario en el fútbol nacional. Recordemos que jugaba 2:30 de la tarde sus partidos de local y hacía un calor. Imagínate ahora a las 12 cuando tenés el sol encima justamente. Pero y la temperatura. Nuestro sistema de clima por esta tormenta tropical, que ya es tormenta tropical Ero, pues puede apaciguar un poco. Los días han sido muy nublados acá en el sector de Guatemala y está cayendo un poco de lluvia por esos sectores, así que creo que también el horario hoy no va a jugar tanto por el calor. Digo, la cancha sí dura, pero
Pero también acordate que en Guatemala hoy llueve y a las 2 horas hay un sol tremendo también. Y mañana también. Y solo falta que ya empiece a caer la nievecita porque estamos con todos los climas, la verdad. Así que de aquí al domingo pueden pasar muchas cosas. Voy con Guastatoya también y el equipo de Xochitepeques que a ver si sigue con esa mala racha o de repente acá da el campanazo. Nos pasamos al Santa Lucía. Si hablamos de canchas difíciles, creo que es la más difícil de toda la Liga Nacional. Sí. El Estadio Santa Lucía, la cancha sintética de allá de Malacatán, San Marcos, recibe al cuadro de Municipal, también con muchas bajas. Camiani ahí por problemas en la espalda. Sí. Recordemos que Camiani ha arrastrado durante toda su carrera este problema en la espalda. Pereira no se recupera. Gastón Puerari también, que por ahí lo van a tener en la banca, porque se anunció que los 3 habituales, Puerari, el mismo Camiani y Danilo Guerra, no van de titulares, sino es Darwin Oliva el que va a ir a la Así ofensiva. Es, bueno, Municipal con las bajas, si tienen esa cancha es muy difícil. Creo que el equipo de Malacatán se ha hecho fuerte ahí. Le toca duro a Municipal, pero hay que jugar en todas las canchas. Creo que, no sé si entre un empate o una victoria de Malacateco, creo que puede quedarse Malacateco con la victoria. Malacatán. Así es. Yo creo que saca el empate Municipal. Esa es mi duda, por eso es mi duda. Creo que él va a poder sacar el empate porque le urge sacar puntos. Recordemos que en el partido ante Antigua, al parecer no va a contar con seleccionados. Así es. No, y de hecho, Plachot en una entrevista que se le hace, él manifiesta que si hay seleccionados, la jornada para Municipal no para. Sí, no para. Pero todo depende cómo se para el equipo de o Municipal. Si Antigua no lo... ahí es cuestión de Antigua porque es el local. Pero Antigua no tiene seleccionados. Sí, exacto, por el momento. Entonces no va a ir reprogramado. Así que nos trasladamos hacia la ciudad de Carlos V, Cobán Imperial. El domingo. Tarde, domingo, las 7 de la noche. Sí. Ahí va a estar lloviendo. Sí, ahí va a estar lloviendo. Cobán recibiendo a Antigua Guatemala. Cobán ha sumado. Sí. De a poquito, ahí va. No era el inicio idóneo, pero al final de cuentas se está estableciendo. Me quedo con una victoria de Antigua. ¿Victoria de Antigua? Así empate, voy yo con el empate. Empate a Antigua, entonces. A ver qué tal le va al equipo Panza Verde. Pues esta es prácticamente la jornada. Usted la pudo ver en pantalla con estadios, horarios y todo lo demás. Y ahora pues nos toca hablar también de la jornada de la primera división. Bajar un escaloncito en la primera división. Ya puede ver en pantalla pues la jornada del grupo A. ¿Te parece si arrancamos con el A? Todo va a ser el domingo en el A. Regularmente el grupo A juega siempre el domingo. 2 partidos a las 11. Deportivo Escuintla ante el Deportivo Iztapa y Siquinalá ante el Deportivo Reu. Ahí los dos que recién acaban de ascender se van a chocar ahora en primera. Exactamente. Y 2 partidos también a las 3 de la tarde. Deportivo Varía recibiendo a Nueva Concepción y San Pedro recibiendo a Chiantla. Para cerrar en el grupo A las 8 de la noche, Rosario FC recibiendo a Santa Lucía Cots. Vaya horario, domingo a las 8 de la noche, ya tardecito, a ver qué tal le responde la gente. Al otro día hay que trabajar, pero si apoyan el equipo eso no va a importar. Nos pasamos ahora a la tabla del grupo B, que ya la puede ver en pantalla. 6 de agosto, esto es el sábado, hay 2 juegos. El Club Aurora ante el Deportivo Misco a las 3 de la tarde y Sacachispas va a enfrentar a Comunicaciones a las 8 de la noche. Así es, y a las 11 hay 2 juegos a las 11 y uno a las 11:05, ya hablaremos. Deportivo Sayaché recibiendo a Deportivo Quirigua y los Gallos de Zacapa recibiendo a Deportivo Jocotán. Y a las 11:05 Universidad recibe a Deportivo Sanarate. Debuta la Universidad en Primera División en su casa, así que completos con la información de la Liga Nacional y también con la Primera División. Y para finalizar este bloque, ¿qué te parece si hablamos de selección nacional? Pero esta vez no es de la selección de fútbol 11, sino la de Arenita, así la de es, fútbol playa. La selección de fútbol playa tiene su participación en este centroamericano que se está realizando allá en las playas del Salvador, específicamente en Costa del Sol, donde arrancó muy bien el equipo seleccionado guatemalteco en 2-0 en la primera parte, pero se fue diluyendo y esto pues dejó darle la oportunidad al equipo de Costa Rica para empatar el juego y luego irse adelante en el marcador para terminar un 5-2. Sí, hombre. Que
no es justificable obviamente, pero la preparación fue así. Desde entrenar un par de días, montarse al bus e irse para la ciudad, pero esto va ganando también porque ya se está tomando de nuevo en cuenta la selección de playa de Guatemala. Sí, eso sí. Exactamente. Eso es lo importante, porque mucho tiempo ya fuera de competencias internacionales, nada de selección fútbol playa, ahora vuelve y lo importante es empezar a agarrar rodaje, que sea un proceso, que se vean nuevas caras, que también tome auge la liga para ir sacando nuevos talentos y por ahí no se debuta de la mejor manera, pero hay otra oportunidad, se puede seguir en los siguientes juegos, mientras que El Salvador sí dio el campanazo, la selección más fuerte del área. La selección más fuerte, sí, sin seleccionados, iba perdiendo 7-2, al final de cuentas le da tiempo para dar vuelta al marcador, le gana a la selección de Panamá 11-7 y Guatemala tenía que recibir a El Salvador hoy por la tarde. Sí, ese era el momento de reivindicarse, pero creo que no contamos más. Mejor vamos a ver la nota de cómo le fue a la selección nacional en este segundo duelo hoy por la tarde. La Selección Nacional de Fútbol Playa inició con pie izquierdo la Copa Centroamericana, esto luego de disputar su primer encuentro ante la selección de Costa Rica. En este partido todo parecía que para Guatemala sería fácil, ya que el primer bloque finalizó 0-0, pero ya en el segundo bloque, la bicolor elevó las cargas y pudieron ponerse al frente gracias al tanto de Luis Pedro Valencia. Minutos más tarde la cuenta aumentaría, esto con la anotación de Wilson González, y todo estaba 2-0, pero a partir de allí Costa Rica inició a ser superior. Primero Josimar Downer acortó distancia 2-1 y Gravin Pacheco empató las acciones, dejando a una selección chapina sin ideas dentro del terreno de juego, y esto sería aprovechado por Roger Mora, que le dio la vuelta al marcador 3-2. Minutos después Josimar Downer anotaría su doblete significando el 4-2 sobre la bicolor, pero la tapa al pomo la pondría Gravin Pacheco, quien también consiguió doblete para dejar el partido 5-2. Ya para este viernes los guatemaltecos tendrían su segundo compromiso, esta vez ante la selección local de El Salvador, rival con quien conocieron su segunda derrota en la competencia, esta vez de 4-3, que deja a Guatemala casi sin posibilidades de obtener el trono. La selección nacional sostendrá su último encuentro ante la selección de Panamá este sábado a las 3 de la tarde. Nosotros haremos una segunda pausa comercial, pero al volver estará con ustedes el señor Herbert de la Rosa con toda esa información de lo que aconteció en los primeros Juegos de los Olímpicos, Juegos de Río 2016, y con todo lo que pasó en esa inauguración, todos los pormenores de este arranque de Río 2016, que estaremos dándole paso a paso cobertura acá en Expertos del Deporte.